En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Carlos Macié, con la Madre Marianela, cofundador de la Casa de la Divina Voluntad. Iniciamos con la bella oración a la Santísima Trinidad. Siempre Santa, Indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente, os doy gracias perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Amén. Bueno, pues esta tarde del día 29 de junio del 2020, día de la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles, agradezco la invitación que me han hecho a compartir un ratito con ustedes, que son el grupo de la Casa de la Divina Voluntad, de encuentros de oración y reflexión en la Divina Voluntad, en la parroquia de Mother of Our Redeemer en Hialeah, Florida, y ya que la propuesta que me hacen es de la importancia de las horas de la pasión, que indudablemente en un momento como este que estamos viviendo en el mundo y en la Iglesia, pues son especialmente importantes y valiosas por los efectos y los bienes que el meditar la pasión, que el hacerla juntos contiene. Y pues nos servimos de algún capítulo de los que el libro de las horas de la pasión tiene, que nos señalan la importancia y la complacencia que Jesús recibe y el bien que nos hace a nuestras almas y al mundo y a la Iglesia, el meditar su pasión. Y tomamos algún capítulo de estos y yo les hago algún comentario. Está en el libro de las horas de la pasión, en la página 47, y es el del 4 de noviembre de 1914. Repito, página 47 del libro de las horas de la pasión, fecha 4 de noviembre de 1914. Esto debe ser, si no me equivoco, del volumen 11. Estaba haciendo las horas de la pasión y Jesús, complaciéndose todo, me dijo: hija mía, si tú supieras la gran complacencia que siento al verte repetir estas horas de mi pasión y siempre repetirlas y de nuevo repetirlas, quedarías feliz. Es verdad que mis santos han meditado la pasión y han comprendido cuánto sufrí y se han deshecho en lágrimas de compasión hasta sentirse consumidos de amor por mis penas, pero no de un modo tan continuo y siempre repetido con este orden. Así que puedo decir que tú eres la primera que me da este gusto tan grande y especial. Y al ir desmenuzando en ti, hora por hora, mi vida y lo que sufrí, yo me siento tan atraído que hora por hora te voy dando el alimento y yo como contigo ese mismo alimento y hago junto contigo lo que haces tú. Debes saber que te recompensaré abundantemente con nueva luz y nuevas gracias, y aún después de tu muerte, cada vez que sean hechas por las almas en la tierra estas horas de mi pasión, yo en el cielo te cubriré siempre de nueva luz y gloria. Pues esta última afirmación que hace Jesús a Luisa, que fue dócil y obediente a la voluntad de Dios, que se manifestó a través del padre San Aníbal María di Francia, que fue el que le pidió, movido por el Espíritu Santo, que escribiera esta práctica que ella desde hacía muchos años hacía, que Jesús le ha dicho al inicio de esta lectura, que le complacía enormemente ver que ella repetía estas horas de la pasión
y siempre las repetía y de nuevo las repetía. Esto daba una felicidad especial al Señor y una complacencia especial, tanto que le dice que aunque tantos santos se han santificado y han meditado la pasión, como Santa Catalina de Siena, Santa Brígida, San Pablo de la Cruz y tantísimos otros que han tenido esta devoción o esta práctica de amor hacia el Señor, de meditar lo que Él sufrió en su pasión. Sin embargo, el Señor le dice a Luisa, yo podría decir que tú eres la primera que las hace con tanta constancia, con tanto orden en la historia. Y por eso le da una grandísima complacencia. Al ir desmenuzando le dice, hora por hora en ti, mi vida y lo que sufrí, yo me siento tan atraído que hora por hora te voy dando el alimento y yo como contigo ese mismo alimento y hago junto contigo lo que haces tú. De hecho, en la oración inicial le decimos a Jesús que queremos unirnos a Él, que tomamos su corazón, sus labios, y con su misma voluntad queremos hacer lo que Él hacía. Jesús, pues, cuando oramos las horas de la pasión y hacemos esta oración inicial, Él se une a nosotros para hacer lo que estamos haciendo. Y nos da, al hacerlo, el alimento de su amor, de su gracia, de su luz, y Él mismo toma ese alimento. Y luego esto lo convierte en gracias y en ayuda para la humanidad entera, para la Iglesia completa. Nuevas gracias te daré, le dice a Luisa, cuando estés en el cielo, cada vez que alguien en la tierra repita estas horas de la pasión. Y cuando se hace esto, y Luisa recibe como cumplimiento de esta promesa del Señor allá en el cielo, nueva gloria, nueva luz, nuevas alegrías por hacer estas horas de la pasión, ese tesoro de dones que Dios derrama en ella en el cielo, son derramados por ella a nosotros acá en la tierra. Así que no solo recibimos de Jesús directamente gracias, luces, dones, fortaleza, virtudes especiales cuando hacemos las horas de la pasión y respuesta a tantas de nuestras súplicas que le hacemos en favor de nosotros mismos, de nuestros familiares, amigos y del mundo entero, sino que también Luisa y nuestra Madre Santísima, que son inseparables, derraman en nosotros gracias que son extraordinarias para el momento que estamos viviendo. Sobre esto que hemos dicho, ¿tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer? Si no, leemos otro capítulo, que son cortitos estos y nos ayudan a comprender el valor y los bienes, los efectos que las horas de la pasión, las promesas que el Señor ha hecho para quien las hace. ¿Hay ninguna pregunta, Rubén? No, porque estamos entendiendo. ¿Están entendiéndolo todo bien? Sí. Padre, es una pequeña pregunta. Si nos puede como reafirmar en que en este tiempo todo como está pasando en el mundo, ¿no? Y todo lo que sabemos que está pasando, cómo al nosotros estar meditando y al estar recibiendo la Eucaristía con el Señor, cómo podemos aportar en algo a lo que está pasando ahora en el mundo. ¿Cuál es nuestra aportación al estar haciendo esto? Bueno, la primera aportación que hacemos es que damos alivio al corazón de Jesús. Y Él se lo dice en uno de estos capítulos en los que le habla de las promesas. Le dice Luisa, porque Luisa le pregunta, ¿y qué me vas a dar por hacer estas horas de la pasión? Y el Señor le dice, pues te daré un alma, te daré un beso por cada palabra de estas horas de la pasión. Y Luisa pregunta, y a los demás que las hagan, ¿qué les vas a dar? Dice, si las hacen junto conmigo y con mi misma voluntad,
también les daré un alma. Es decir, y para Jesús, el que nosotros seamos ocasión de que un alma que está o en el purgatorio y es liberada gracias a estas horas de la pasión, o un alma que está alejada de Dios y por estas horas de la pasión se convierte por las gracias que el poner en movimiento todos estos misterios del sufrimiento de Cristo que vivió acá en la tierra. Cuando nosotros rezamos estas horas de la pasión, ese tesoro de infinitos méritos se pone en movimiento en favor de todos y entonces consigue efectos especiales en favor de las almas. Y para Jesús esas almas son sus más grandes tesoros. Así que poner a salvo uno de esos tesoros, ya la Escritura nos dice, si tú con tu apostolado, con tu trabajo, con tu testimonio, haces que un alma se convierta, con eso aseguras tu propia salvación. Así que imagínense cuántas gracias el Señor derramará en nosotros cuando hacemos lo que a Él le complace y por ser esto un desahogo para el corazón del Señor, esto lo convierte en gracias para los demás y por supuesto en gracias para nosotros. Por eso vale la pena hacerlas. También otra ocasión Luisa pregunta, Señor, hay muchas oraciones en la iglesia que tienen indulgencia, están indulgenciadas. Ya saben ustedes lo que son las indulgencias, son los méritos de Cristo que Él ha depositado en la iglesia y que la iglesia, si hacemos alguna práctica particular que nos indica la iglesia y nos confesamos y comulgamos yendo a misa y hacemos lo que nos pide la iglesia, ganamos la indulgencia, que puede ser parcial o puede ser plenaria. ¿Y qué es esa indulgencia plenaria? Pues que son canceladas todas las deudas que tenemos, no los pecados. Las indulgencias no perdonan los pecados, perdonan las deudas contraídas por el pecado. Así que Luisa, al saber estas cosas, al saber el valor que tienen las indulgencias o las acciones o oraciones, que la Iglesia les ha dado este regalo, ha unido a esas actividades o oraciones este don de la indulgencia. Sabiendo Luisa esto, le dice, pero estas horas de la pasión no tienen indulgencias. Y le dice el Señor, le responde a Luisa, con las indulgencias se gana algo, pero las horas de la pasión son mi misma vida, mis mismos sufrimientos, y yo a cambio de que hagas estas horas de la pasión, te daré un puñado de mi amor eterno. Así que, y el amor eterno pues es infinitamente más grande que cualquier premio y cualquier cosa que el Señor pueda darnos, ¿no? Así que por eso es que vale la pena hacerlas. En primer lugar, porque consolamos al Señor, porque le hacemos compañía. Cuando empezó su pasión, ¿qué fue lo que pidió Él en el Getsemaní a sus apóstoles? Llorar. Que vinieran con Él. Con Él. Uh-huh. Él no se los llevaba cuando Él iba a rezar, no se los llevaba con Él a rezar. Él se subía solo al monte y rezaba solo a su Padre. Se pasaba toda la noche orando. En cambio, esta vez, Él les pide que lo acompañen. Y a 3 de ellos, a Pedro, Santiago y Juan, se los lleva pegados a Él. Y se aleja solamente un poquito de ellos y empieza su agonía en el huerto. Así que Jesús quería asociarlos a esta oración que era, esta oración en el huerto es la oración y la agonía más penosa del Señor, más penosa que la agonía en la cruz, que es una agonía física. Esta otra era una agonía espiritual y moral de dimensiones incomprensibles a las mentes creadas, ni los espíritus del cielo comprenden lo que pasó en Getsemaní.
Era tan grande y tan importante esa noche que Jesús no quiere estar solo en ella, quiere asociar con él a sus apóstoles y por eso los llama y los invita y luego los exhorta a que velen y oren para no caer en tentación. ¿Y qué pasaba con los queridos apóstoles? A dormir todos. Y no una vez, todo el tiempo de la agonía de Jesús, dormidos. Así que por eso el Señor quiere que nosotros le acompañemos, para darle consuelo, porque Él quiere. Las horas, la agonía de Getsemaní y su agonía en la cruz están en acto. No es algo que pasó hace 2000 años, sino es algo que está pasando. La agonía de Jesús se extiende a todos los siglos. Nosotros, más bien, vivimos como pequeños pececitos en el océano de su agonía, de su pasión, de su vida, de su muerte, de su resurrección. Porque todo eso que sufrió el Hijo de Dios, lo sufrió una persona divina que supera infinitamente a todos los hombres y mujeres creados, los que viven hoy y los que vivirán hasta el fin del mundo, y a todos los espíritus del cielo. Por lo tanto, esa vida de Jesús, todos los misterios de su vida, son un océano en el que todos vivimos, somos y nos movemos. Pero estamos en ese océano, pero no nos damos cuenta de dónde estamos. Y esto es lo que quiere el Señor, que tengamos conciencia. Él quiere que de vez en cuando, ya que en ese mar de su vida, de su pasión, de su muerte, de su sangre, de sus llagas, de su costado abierto, de su sepulcro, de su resurrección, ahí vivimos, ahí nos movemos y de ahí recibimos la vida, pues que de vez en cuando nos detengamos a considerar lo que le está pasando a él, porque acá vivimos en la tierra como si Jesús hubiera vivido hace 2000 años y no tuviera nada que ver con nosotros. Ni lo que él hizo, ni lo que él dijo, ni lo que él vivió fuera algo que está presente. No olviden lo que dice la carta a los hebreos, que el Hijo de Dios, entrando al mundo y toda su vida, se ofreció a Dios, su Padre, en el Espíritu eterno de Dios, y por eso su redención es eterna. Es decir, las penas de Jesús abrazan todos los siglos de la historia humana, te abrazan a ti, a mí y a toda la familia humana pasada, presente y futura, porque son movidas y vivificadas por un amor y una voluntad que son infinitas, que no tienen principio ni fin, y nosotros sí lo tenemos. Nosotros existimos en el tiempo, venimos a la existencia en el tiempo, y el tiempo es como un soplo en relación a la eternidad, y él vivió su vida en la eternidad, en el Espíritu eterno, en su voluntad eterna. Por eso la vida de Jesús, su sangre, sus palabras, sus llagas, sus méritos, están en acto y invaden todos los siglos de la historia humana. Más bien, nosotros vivimos en esos mares. Cuando hacemos las horas de la pasión, es como si estando en un templo, porque ahí te han llevado y a lo mejor te llevaron estando dormida, tú despiertas y te das cuenta dónde estás. Y como te das cuenta dónde estás y eres una persona religiosa y que amas a Jesús, dándote cuenta de que estás en la iglesia, entonces despertando de ese sueño en el que estabas, pues te pones a rezar y haces un acto de fe, de esperanza, de caridad para con Jesús que está ahí presente. Así que nuestra oración, haciendo estas horas de la pasión, es como un despertar. Tú vives y por eso existes, porque Jesús vivió su pasión.
y es del misterio de infinito amor y valor y méritos de su pasión por los que tú y yo existimos, por los que tú y yo existimos como hijos e hijas de Dios, cristianos, católicos, bautizados. Es de ahí que proceden todos los sacramentos, de modo que nuestra vida cristiana tiene su origen en la pasión. Y en ella somos y nos movemos y existimos. Pero ¿cuántas veces al día nos damos cuenta de dónde brota todo lo que somos, todo lo que podemos hacer, todo lo que tenemos? Pues pocas veces, porque estamos muy ocupados en nuestras cosas. Cuando uno se pone a hacer las horas de la pasión es como despertar a la realidad más profunda, porque esa realidad que es la pasión del Señor es donde todo tiene su origen. Todo tiene vida y principio de la pasión de Cristo. Y no importa que tú seas Adán y Eva, los primeros que existieron en la historia, o Abraham, o Moisés, o el pueblo de Israel antes de la venida de Cristo, o seamos hijos e hijas de la iglesia que vivimos unos en el siglo I, otros en el V, otros en el XIX y otros en el siglo XXI en el que estamos, o en el siglo 40, los que vayan a vivir. Todos recibimos la vida, la gracia, lo que somos, de estos misterios. Así que cuando tú te pones a rezar estos misterios, que son las últimas horas de la vida de Jesús, tú vas a la fuente de donde todo brota. Haces tuya esa fuente, la pones en movimiento para el bien tuyo, para la gloria de Dios y para el bien de todas las criaturas de todos los tiempos. Si esto que les digo no les sorprende, no les maravilla, no les emociona, pues no sé qué cosa les puede emocionar. Porque estas son cosas grandes, inmensas, trascendentes, divinas. Y el Señor te quiere como una actriz operante en estas cosas. Él las vivió para dártelas a ti. Porque Él no tenía necesidad de nada de esto. Así que todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo, todo lo que Él sufrió, todas sus humillaciones, su anonadamiento hasta hacerse uno de nosotros, lo vivió para darte su divinidad a ti. ¿Y cuándo es que te la da? Pues cuando te acercas a Él. ¿Y cuándo nos acercamos a Él? Pues cuando vamos a comulgar, cuando nos vamos a confesar, cuando rezamos el rosario y meditamos sus misterios, cuando rezamos la liturgia de las horas, cuando rezamos las horas de la pasión, etcétera, cuando nos ponemos a meditar su evangelio, sus palabras, o cuando nos acercamos a nuestro prójimo para ser instrumentos de Dios y hacer lo que decía el evangelio de ayer, aunque sea darle un vaso de agua a uno de estos pequeños, no quedará sin recompensa de parte de mi Padre Celestial. Es decir, toda la realidad que vivimos y somos, toda procede de Dios. Y Dios nos la ha dado para encerrar en nosotros su vida divina y su vida de hombre Dios. Él es verdadero hombre, Él quiere encerrar toda su vida humana, tan quiere encerrarla que instituyó la Eucaristía para que te lo comas. Comas su cuerpo, bebas su sangre, entres en comunión con su alma y con su divinidad. Todo eso te da en la Eucaristía. Y te lo da también cuando te habla en los evangelios y en la Sagrada Escritura y en la tradición y magisterio de la Iglesia. Y te da y se da también a ti cuando tú tienes caridad y cariño y atención y delicadeza y respeto con tu prójimo, porque todo lo que haces a estos pequeños, conmigo lo haces. Es tanto el amor que Jesús tiene
y el plan que tiene de encerrar todo lo que Él es, todo lo que Él ha merecido para nosotros, y su misma vida divina, su amor infinito y su voluntad, que todos los instantes de su vida son como tantas puertas a las que Él toca para que le abras. Puertas que tiene tu voluntad. Son puertas de tu voluntad cada una de tus acciones, cada uno de tus pensamientos, cada una de tus oraciones, cada una de tus palabras, cada pena que sufres, cada alegría que tienes. Todo esto y todo cuanto te rodea y todos cuantos te rodean son puertas, son llamadas que Él te hace para encontrarse contigo. Pero ¿cuántas veces en el día tú te das cuenta de eso? Pues a veces nos pasamos todo el día pensando en nosotros mismos. Y aunque Él estaba ahí presente en ese encuentro que tuviste con tal o cual persona, en ese dolor de cabeza que te dio por la mañana, en esa alegría que tuviste hace unas horas, en lo rico que estaba el alimento que hoy comiste. En todo esto Él venía a tu encuentro. Pero tú tuviste conciencia de eso para encontrarte con Él y darle un beso por haberte venido a visitar. Pues muchas veces se nos pasan los días enteros y ni un solo te amo le decimos a Jesús. Ni un momento nos paramos a pensar que Él está a la puerta, en cada latido de tu corazón. Si te tocas el corazón, sientes cómo tu corazón late. Pues en cada uno de esos latidos Él te dice que te ama. Y tú le correspondes a ese te amo de Él. Cada palabra que nos ha dejado en estas horas de la pasión son tantas llamadas que su amor y su gracia y su luz y su voluntad te hacen. Porque Él quiere entrar y depositar en ti el bien que hay en cada una de estas palabras, el bien que hay en la Eucaristía, el bien que hay en el Evangelio, el bien que hay en el sacramento de la reconciliación. Y a través de todo lo que pasa y de todos los que nos rodean, Él viene a nuestro encuentro. Pero hay que estar despiertos. Si estamos como los apóstoles en Getsemaní, pues imagínense. Dormiditos todo el día. En lugar de estar asociados con el Señor, que está en acto continuo, día y noche, de visitarme, porque me ama tanto, tiene tanto que hacer dentro de mi corazón. Nada más piensen que Él tiene que encerrar la vida de un hombre Dios, la vida de su voluntad santísima, todo cuanto su voluntad ha hecho en la historia del universo. Quiere encontrar en ti sus ángeles, a su Madre Santísima. Quiere encontrar toda su vida, todas sus palabras, todas sus penas. ¿Cuándo vamos a meter todo eso? Por eso Él tiene para encerrar y encerrar su reino en nosotros. Para poder Él encerrar ese reino de infinitas riquezas y variedad. Nuestra vida es muy cortita, aunque estuviéramos día y noche atendiéndolo. No son puertas suficientes todos los instantes de nuestra vida para que Él pueda encerrar todo lo que quiere meter en nosotros. Porque nos creó para eso, para que todo lo que es suyo sea tuyo. Pero ¿cuándo vamos a hacer nuestro lo que es de Él, siendo tan inmenso, tan grande, tan variado? Esto, pues, este ejercicio de hacer las horas de la pasión, es un modo muy concreto, porque para hacerlas yo tengo que disponerme, tengo que dejar de hacer otras cosas que normalmente me tienen distraído o como anestesiado para con Jesús. Cuando hacemos las horas de la pasión,
Tenemos que despertar de ese sueño de nosotros mismos en el que normalmente vivimos sumergidos. Despertar para atenderlo a Él. Y esto es una gracia enorme, porque cuando yo me pongo a hacer las horas de la pasión, me pongo a hablar con Él. Y además le digo al empezar que quiero hacer esas horas de la pasión junto con Él y con su misma voluntad, con sus mismos labios, con su mismo corazón. Así que es un ratito ese de hacer la hora de la pasión, en la que yo entro en contacto directo con Él. Él siempre está conmigo, pero yo no estoy siempre con Él. Cuando hacemos las horas de la pasión, al menos si las hacemos atentos y no estamos durmiéndonos al hacerlas, ni corriendo al hacerlas para ver a qué hora se acaba ya la hora de la pasión para irme a hacer todo lo que tengo que hacer, sino que entiendo que es un momento privilegiado que Él me regala para poder estar con Él y para que Él pueda hacer en mí todo eso que tiene que hacer, que es muchísimo. Porque tiene que hacer de mí una copia de sí mismo. ¿Cuándo va a acabar? Solo tenemos 15 minutos para Él al día. Y en las 23 horas 45 minutos que no estamos con Él, nos dedicamos a meter en nuestro corazón lo que Él no quiere que metamos. Pues entonces ese cuarto de hora que pasamos con Él se la tiene que pasar Él sacando todo lo que metimos que Él no quería que estuviera en nuestro corazón. Así que es un momento extraordinariamente precioso. Primero para Él, porque Él de esa manera puede, como maestro, como médico, como Señor nuestro, hacer la obra interior que Él quiere hacer en nosotros. Esto para Él es un consuelo, porque al menos tiene alguien que lo escuche. Porque Él es la palabra eterna, pero nadie le interesa lo que dice la palabra eterna. Todos estamos muy interesados en lo que dice la CNN y lo que dice quién sabe quién y los que dicen en las telenovelas. Pero lo que dice la palabra por la que fue creado el universo y cada una de nuestras personas, esa palabra no tenemos mucho interés en escucharla. Así que cuando tú le dices, Señor, aquí me tienes, voy a acompañarte palabra por palabra en eso que tú orabas y decías y sufrías en tu pasión, el Señor hace fiesta. Finalmente tengo a alguien que me va a acompañar, porque todos los demás están dormidos en el sueño de sí mismos. Por eso decía Jesús ayer en el Evangelio, el que no me ame a mí más que a su padre, a su madre, a su hija, a su hijo, no es digno de mí. El que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. El que no me ame a mí más que incluso a sí mismo, no es digno de mí. ¿Cuándo vamos a adquirir ese amor que es capaz de superar? Porque no se trata de que no amemos al prójimo, sino que no lo amemos más que a Él. ¿Y cómo sabemos si amamos más al prójimo que a Jesús? Bueno, pues al prójimo nos pasamos 12 horas del día con fulanito. Y con el Señor 5 minutos y de carrera. Pues ya está clarísimo a quién amas más. Entonces, cuando yo le doy tiempo a Él, por eso la oración es tan importante. Y es tan importante no por el bien que me hace a mí, sino porque le abre las puertas a Jesús para hacer a Él el bien que Él nos quiere hacer a nosotros, que es un bien infinito, es divino, es el bien que nos quiere hacer nuestro Rey y Salvador y Maestro, el camino y la verdad y la vida. Por eso es que es importantísimo el que nos dispongamos unos ratos a estar con Él, a perder el tiempo con Él. Que no hay tiempo mejor invertido que el que se pierde con Jesús.
Porque de todos los otros tiempos que no perdemos con Él, vamos a tener que dar cuentas. Y si en esos tiempos, en lugar de crecer en el amor a Dios y a su voluntad, crecimos en egoísmo y en amor a nosotros mismos, pues una gran purificación va a ser necesaria antes de poder estar eternamente con Él en el cielo. Así que un modo de ir purificando nuestras almas para ir ahorrándonos tiempo de purgatorio en la tierra o después de la muerte, pues es acompañar al que es la luz eterna, estar con Él, escucharlo, rezar con Él, sufrir con Él, pensar en Él. No sé si esto que he dicho deja clara la grandeza del por qué hacer las horas de la pasión. Y muchísimas gracias, Padre. Sí, claro que sí, Padre, sí, claro, y nos muestra cómo la manera de olvidarnos de nosotros mismos es estando con Él. Claro. Si no es que te tienes que poner a pelear contigo, lo que tienes es que estar con Él y Él se encarga del resto. Él decía, busquen el reino, es decir, búsquenme a mí, y la santidad es buscarlo a Él, y yo les daré todo lo demás por añadidura. Es una forma de bajarnos de nuestro egoísmo, Claro. de nuestra voluntad. Porque es un acto que va contra el egoísmo. El ponerse a orar, cuando lo hacemos en serio, con atención, con buena voluntad, eso va contra el egoísmo. Es un ejercicio de virtud preciosísimo. Porque ahí el propio yo muere a sí mismo. Porque necesita practicar la fe, la esperanza, la caridad, la humildad, la paciencia. ¿Cuántas virtudes se practican cuando se ora? Y el yo se muere de hambre cuando estamos rezando. Pero para ser discípulos de Jesús hay que negarnos a nosotros mismos y somos malísimos para negarnos a nosotros mismos. Por eso el Señor nos manda en la vida tantas contrariedades, para contradecir nuestra voluntad, porque nuestra voluntad vive siempre como un yo-yo, girando en torno a sí misma. Cuando hacemos lo que Él nos ha mandado hacer, que es orar, ayunar, amar a los demás, hacemos morir nuestro propio yo, que es la primera condición para ser discípulos de Él. Y esto nos da la fuerza para poder llevar la cruz de cada día y para poder cada día con más ánimo seguir a Jesús. Esto es el Evangelio del domingo. Para este tiempo, entonces, el Señor, como que si lo hubiera puesto para que nosotros tuviéramos tiempo de mirarlo a Él. Ajá. Aquí, mira, el problema que tenemos los seres humanos es que después del pecado original, antes del pecado original, el hombre y la mujer vivían absortos en Dios. Dios se paseaba con ellos en el jardín. Vivían como en un éxtasis continuo. Y así es el cielo. Porque cuando ves a Dios cara a cara, ya no hay nada que pueda hacer que tu mirada y tu corazón se aparten de Él, porque Él es el bien infinito. Y tú eres una criatura pequeñita, creada para poseer ese bien infinito. Las cosas que Dios ha creado aquí para nuestra vida en la tierra son bienes pequeñitos, pasajeros, temporales, que son una pincelada de sus infinitas bellezas, por eso nos atraen tanto. Pero en el principio, cuando eso que Él había creado, que es bellísima, toda la creación, era muy buena, y toda un reflejo de la belleza y de la santidad de Dios. Después del pecado original, queda trastornada la voluntad, la inteligencia y el corazón del hombre. Y habiendo quedado trastornados, quedamos con una fuerza
Si ustedes conocen la física, hay fuerza centrífuga y fuerza centrípeta. La centrífuga es la que hace que las cosas se aparten del centro. Si tú pones una piedra amarrada a un lazo y la pones a girar, si la pones a girar muy rápido, llega un momento en que la piedra se desprende. Y se desprende y va a parar quién sabe dónde de lejos. Con una de esas mató David a Goliat. Fuerza centrífuga. La fuerza centrípeta es una fuerza que es como la de un remolino. Lo que hay en un remolino de esos que hay en el mar o en una vasija que tiene un agujero. Es una fuerza que atrae las cosas hacia el centro, no que las empuja hacia afuera, sino las atrae hacia el centro. Nosotros antes del pecado original, en el hombre lo que reinaba era una fuerza centrípeta. Y el centro del hombre era Dios. Y todo en el hombre tendía a caminar hacia Dios. Después del pecado, lo que prevalece es una fuerza centrífuga. Y esa fuerza centrífuga es una fuerza permanente que nos quiere alejar de Dios, alejar del centro, de nuestro centro, del que nos ha creado, del que nos ama. Entonces, con la gracia de Dios, esta fuerza centrífuga puede vencerse. El problema también, y se aplica también en el sentido opuesto, es que nuestro yo, después del pecado original, al inicio la fuerza que había en el hombre era una fuerza centrífuga, que le hacía salir de sí mismo para ir al otro. ¿Y el otro quién era? Pues era Eva, era Adán, era Dios. Esa fuerza que había en el corazón del hombre que estaba sano, le hacía salir para encontrar al otro. Después del pecado, en lugar de esta fuerza que le hacía ir a encontrar al otro, el hombre tiene la tendencia de encerrarse en sí mismo. La gracia de Dios, sea en un sentido o en el otro, nos ayuda a vencer esto que nos aparta de Dios y que nos quiere mantener en ser. Y esto no solo pasa a las personas individualmente, pasa a los grupos, a las familias, a las naciones, que se encierran en sí mismos y se cierran a Dios. Y con esto quedan aislados y quedan privados de lo que de verdad los hace ricos, porque lo que nos enriquece es vivir en Dios, no en nosotros mismos, sino vivir en Dios. Para vivir en Dios tengo que salir de mí mismo, tengo que negarme a mí mismo. Esto a mi voluntad no le gusta y por eso tenemos que estar haciendo un esfuerzo consciente, libre, amoroso, de ir a Él. Es más fácil que ponerse a leer las horas de la pasión, sentarse a ver la tele, que uno no hace nada, solo recibe. No piensas, solo te mueven tus emociones y sentimientos, las imágenes que ves, y las palabras que te dicen, no, estás como adormecida o adormecido y no tienes sentido crítico respecto de eso que te dicen. Así que te tragas todo, aunque sea veneno, te lo tragas todo. En la oración, tú tienes que hacer el esfuerzo de atender lo que estás pensando, lo que estás leyendo y poner viva tu fe para creyendo firmemente que al orar estás encontrándote con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo, con la Virgen Santísima. Y de este encuentro pues vienen efectos maravillosos para tu persona, tu vida y para la humanidad entera. Si este encuentro lo haces
en su voluntad, los efectos se multiplican al infinito, no solo para la gloria de Dios, sino para el bien de toda la familia humana, pasada, presente y futura. Pues no nos extendemos más, que es bastante lo que hemos compartido. Sí, padre, no, muy agradecido. Lo que le queríamos hacer era una pregunta. Nosotros en este momento, lo acabamos de decir, queríamos iniciarlos en ese proceso de leer los escritos de Luisa, ¿no? Estábamos diciendo que en este momento ya hay el volumen 2 para que empecemos. Usted nos había recomendado empezar desde el 2, no desde el 1. Entonces, queríamos que cada uno pues que obtuviera el volumen 2 para que fuéramos comprando todos los volúmenes. Entonces, ¿a usted le parece bien que empecemos con el volumen número 2? Sí, bueno, la recomendación para los encuentros es que relean algo del volumen 2 y algo del volumen 11. Es decir, si tienen el libro verde y el libro azul, que lean un capítulo del libro azul y un capítulo del libro verde. ¿Por qué? ¿Por qué del 2 y del 11? O del 3 y del 12 y así sucesivamente? Porque en los primeros 10 volúmenes, incluido el 1, pero el 1 es más una autobiografía de Luisa. Yo les recomiendo que la lean, que compren también el volumen 1 o compren la biografía de Luisa. Porque todo el tesoro del vivir en la divina voluntad nos viene a través de ella y es muy importante conocerla, conocer su vida, sus penas, sus alegrías, su misión y todo lo que en su biografía y en sus escritos podemos encontrar. Ahora, en la práctica de aprender qué cosa es esto de vivir en la divina voluntad, una primera cosa que tenemos que tener muy clara es qué significa hacer la voluntad de Dios, y de esto están llenos los primeros 10 volúmenes. ¿De qué es? De la importancia que tiene resignarse, abandonarse, unirse a la voluntad de Dios, reconocer la voluntad de Dios en las alegrías, en las penas, en las cruces, en los hermanos, en los sacramentos, etc. De todo eso nos habla el Señor en los primeros 10 volúmenes. Pero no nos habla de qué es vivir en su voluntad, y este es el don que a través de Luisa el Señor nos quiere dar. Porque de hacer su voluntad nos habla la Escritura de la primera a la última página. La tradición y magisterio de la Iglesia desde hace 2000 años. Los santos, todos ellos nos hablan, unos acentuando más una cosa u otra, de todo ese tesoro que encierra el vivir una vida cristiana santa, según la voluntad de Dios, que a Dios le agrada. Pero eso no es vivir en su voluntad, eso es hacer su voluntad, que es un requisito absolutamente indispensable para poder vivir en la voluntad de Dios. Y nosotros, que vivimos medio dormidos como zombies todavía, encerrados en el éxtasis de nuestro propio yo, tenemos que despertar de ahí, despertar para comprender bien qué significa hacer la voluntad de Dios. Y por eso hemos de leer del volumen 2 al 10, porque ahí se nos recuerda de un modo muy bello que el Señor a Luisa le va manifestando, se nos enseña con muchos detalles hacer la voluntad de Dios en todo campo. Del volumen 11 en adelante, en cambio, el Señor habla de lo que es vivir en su voluntad. Y no es lo mismo una cosa que la otra. Hacer la voluntad de Dios, por supuesto, es muy importante, y el que no la haga no se puede salvar, se pierde para toda la eternidad, el que no hace la voluntad de Dios. Así que es muy importante, si nos queremos salvar y vivir eternamente, hacer la voluntad de Dios, cumplir sus mandamientos, que eso es amarlo. Pero con eso no se ha cumplido el plan para el que Dios nos creó.
Dios no nos creó solo para salvarnos. Dios nos creó para que en nosotros reinara su voluntad como reina en Él. No para que hiciéramos como siervos obedientes la voluntad suya, sino para que viviéramos en la tierra como hijos de su fiat divino, como hijos de su voluntad, poseyendo como propia la voluntad de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la distancia entre hacer su voluntad y vivir en ella es como la entre el cielo y la tierra, como la distancia que hay entre un siervo y un hijo. Tenemos pues que aprender a distinguir eso, y por eso hay que leer los escritos de Luisa, porque acá hay un plan que Dios tiene, que quiere cumplir en ti y en mí, que es que se cumpla lo que Jesús nos enseñó a rezar, que la voluntad de Dios se haga en la tierra, y la tierra no es allá en Nueva York, la tierra eres tú. La tierra son tus pensamientos, tus decisiones, tus palabras, tus penas, tus alegrías, tus actividades, tu trabajo, tu descanso, tu vigilia, tu sueño. Todo eso, esa es la tierra. Pues Él quiere encerrar el cielo en la tierra, operante. Eso es vivir en la voluntad de Dios. Esto no va a pasar si no hacemos la voluntad de Dios. Pero con hacerla todavía no vivimos en ella. Para vivir en ella hay que saber que la divina voluntad quiere vivir en mi voluntad y ser la reina y tener el lugar de honor en cada uno de mis actos. Quiere que yo invite a esta voluntad adorable a que sea vida de mis latidos, de mis miradas, de mis pasos, de mis pensamientos, de mis alegrías, de mis trabajos, de mi descanso. Quiere que yo la invite, sabiendo por qué la invito. ¿Y cómo voy a saber por qué la invito si yo no me pongo a leer todo lo que el Señor nos ha dejado en estos escritos? ¿Cómo voy a saber yo qué cosa es hacer la voluntad de Dios si no conozco ni los mandamientos? Para que yo pueda hacer mía la obra de la redención, yo tengo que bautizarme y luego formarme como cristiano, conocer los mandamientos, saber cómo eso se aplica en la vida de cada día, acercarme a recibir los sacramentos, rezar, amar a mi prójimo. Si yo no conozco esto, y esto solo lo puedo conocer si alguien me predica el Evangelio, si alguien me enseña y me da catequesis, si alguien o yo mismo me intereso y me pongo a formarme. Si yo hago eso, yo adquiero la ciencia de la vida cristiana y puedo poseer de verdad la vida cristiana. Y poseyendo la vida cristiana, pues me volveré un maestro en el hacer la voluntad de Dios. Pero la meta de la vida cristiana no es que yo haga solamente la voluntad de Dios, sino que yo viva en ella y la posea. Y para eso tengo que conocer las verdades que a la divina voluntad se refieren. Y esas no se encuentran en la televisión, ni se encuentran en los libros, ni siquiera en los libros de los santos. Hay que leer los escritos de Luisa para conocer qué significa vivir en la voluntad de Dios. Los santos te pueden explicar muy bien qué hay que hacer para hacer la voluntad de Dios heroicamente, para ser santos como ellos. Pero no te pueden explicar porque no es la misión que Dios les dio, qué cosa es vivir en la voluntad de Dios. Esa misión se la dio a la pequeña hija de la divina voluntad, que es Luisa. Y por eso hay que conocer a Luisa, conocer su vida, conocer sus escritos e irlos poniendo en práctica. Antes de terminar la reflexión, quiero recordarles
ya que hemos hablado de la importancia de leer los escritos de Luisa. ¿Qué es lo que tenemos disponible de estos escritos en la casa de la Divina Voluntad? ¿Qué es lo que usamos en nuestros encuentros de oración y reflexión en la Divina Voluntad? ¿Qué respaldo de la Iglesia tiene todo esto? ¿Y en qué orden hemos de ir leyendo los escritos de Luisa? Punto primero. Respecto al material escrito que tenemos disponible en la casa de la Divina Voluntad. Lo más importante, los libros que usamos para la reunión semanal llamada Encuentro de Oración y Reflexión en la Divina Voluntad. De este punto hablaré más adelante. Tenemos, además de esos libros, la biografía de Luisa impresa en la librería vaticana llamada El Sol de mi Voluntad. Es muy importante que vayan adquiriendo poco a poco todos los volúmenes de los escritos de Luisa, del volumen 1 al 36. Y supongo que todos tienen la Sagrada Escritura, la Biblia, y el Catecismo de la Iglesia Católica o el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Si algo de esto no tuvieran, es muy importante que lo adquieran. Segundo, ¿qué libros usamos en la reunión semanal llamada Encuentro de Oración y Reflexión en la Divina Voluntad, en la Casa de la Divina Voluntad? A cada reunión todos deben llevar el libro de oraciones de la Divina Voluntad, porque ahí se encuentra el esquema de la reunión, el esquema del encuentro de oración y reflexión. Y también encuentran ahí el paseo del alma en la Divina Voluntad. ¿Qué otro libro? Las horas de la pasión. Otro libro, La Virgen María en el reino de la Divina Voluntad. Otro libro que hay que llevar, la selección de capítulos del volumen 2 al 10. Y también la selección de capítulos del volumen 11 al 19. Estos libros son indispensables para asistir a las reuniones y son los escritos que hay que leer y estudiar en casa para ir bien preparados a la reunión semanal. Punto tercero, respecto al respaldo, a la aprobación que estos libros que utilizamos tienen de parte de la Iglesia. Apenas fue abierta la causa de beatificación de la sierva de Dios Luisa Picarreta en 1994. Empezamos a preparar y obtuvimos autorización de las autoridades en Trani, Italia, y más adelante de nuestro obispo en León, para la publicación del material escrito que usamos habitualmente en la Casa de la Divina Voluntad. Es decir, las horas de la pasión, la Virgen María en el reino de la Divina Voluntad, la selección de capítulos del volumen 2 al 10, la selección de capítulos del volumen 11 al 19. Todos estos libros tienen introducción y bendición del obispo de León. El libro de oraciones, que contiene una colección de oraciones de la Iglesia Católica y de Luisa, tiene dos partes muy importantes, que son el rosario del Fiat Voluntas Tua y el paseo del alma en la Divina Voluntad. Ambos recibieron el Nihil Obstat del arzobispo de Trani, su excelencia, Monseñor Carmelo Casati, que en paz descanse. Respecto a la biografía de Luisa, que utilizamos y recomendamos, esta fue publicada en la Editrice Vaticana, en la Editorial Vaticana. Así que evidentemente cuenta con el respaldo de la Iglesia en Roma. Y el otro material importantísimo, los volúmenes de Luisa, del volumen 1 al 36, esto no ha sido publicado por nosotros, sino en Ecuador, y allá recibieron también aprobación eclesiástica para su publicación por parte del cardenal Echeverría, que en paz descanse. Punto cuarto. ¿En qué orden hemos de ir leyendo todos estos escritos? Los libros que se usan en el encuentro de oración y reflexión en la Divina Voluntad, en cada reunión
se van leyendo y comentando. Y cada uno de los participantes durante la semana previa a la reunión lee y relee y estudia lo que se va a leer en la reunión. Este trabajo personal es de suma importancia. No podemos llegar a las reuniones semanales a que nos lean algo de Luisa. Se supone que eso que nos van a leer ya lo hemos leído nosotros y meditado. Hemos hecho oración con todo lo que nos ha enseñado el Señor y hemos tratado de poner durante la semana en práctica esa enseñanza. Sino qué cosa van a compartir unos con otros en la reunión. Esta lectura de un capítulo de la selección del 2 al 10 y un capítulo de la selección del 11 al 19 tomará unos 2 o 3 años en poder concluir estos 2 libros que son el corazón del encuentro. Hay que leer al menos un capítulo de cada uno de estos 2 libros. Y enseguida hacer el comentario. Cada quien comparte y participa. Si después de 2 o 3 años de reunirnos semanalmente terminan estas 2 selecciones de capítulos, la del 2 al 10 y del 11 al 19, pueden empezar con la lectura del volumen segundo, todo completo el volumen segundo, y de todo el volumen 11 completo. Y así sucesivamente con los siguientes volúmenes. Lo que sigue es muy importante. Invitamos, como les dije antes, a que todos adquieran los 36 volúmenes de los escritos de Luisa, no solo los libros que se necesitan para la reunión, sino poco a poco los 36 volúmenes. A nivel personal, todos debemos empezar a leer diariamente estos volúmenes del 1 al 36, que es imposible leerlos en las reuniones semanales, porque no hay tiempo. ¿Y cómo se leen? Pues haciendo una lectura continuada, ágil de ellos primero, y al terminarlos volvemos a empezar leyéndolos con dedicación y atención más profunda, deteniéndonos en donde el Espíritu Santo nos vaya moviendo a detenernos. No entenderemos qué cosa es vivir en la divina voluntad si no hacemos esto. Repito, no basta la reunión semanal. Este debe ser compromiso de lectura de los escritos de Luisa, un compromiso personal que cada uno hace con el Señor y lo cumple fielmente. No me extiendo más por ahora en este importantísimo tema. Y nos detenemos, al menos yo me detengo, que tengo alguna cosa que hacer. Gracias. Pero con gusto les doy la bendición y en otra ocasión, si tienen preguntas, ustedes vayan apuntándolas y ya luego me las hacen llegar y en otra ocasión que haya, pues nos encontramos otra vez. Gracias, Padre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias, les acompañe siempre y les conceda vivir en su voluntad cada día más, con más conciencia, con más amor, con más comprensión de lo que esto significa. Amén. Gracias, Padre. Y acompañar a Jesús en su pasión para que les pueda dar todos los regalos que en su pasión están encerrados. Solo así te los puede dar. Gracias, Padre. Bueno, pues. Buenas noches, Esperamos Padre. que nos repita. Nosotros somos de aquí de la Iglesia Madre de Nuestro Redentor. Sí. Que usted vino, llevamos hace 3 años. Y bueno, no hemos dejado de hacer el grupo. Más o menos estamos 15 personas más o menos estamos caminando. Estamos en este momento haciendo 40 personas haciendo la hora de la paz. Ajá. Ah, qué bueno. Bendito Dios. Pero entonces, luego lo volvemos a molestar, Padre, para que nos dé otro impulso. Que pasen muy buena noche. Mucho gusto de estar con ustedes. Buenas noches, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Igualmente a ustedes.